Estamos con Juan Hernández, que es el presidente de la denominación de origen Pimentón de la Vera, y vamos a hacerle unas preguntas. Ahora que ya disponéis de datos definitivos, ¿cómo ha sido la cosecha de pimiento y de pimentón en el 2024? Bueno, pues desgraciadamente llevamos unos años de cosechas bastante deficientes. En esta cosecha que ha pasado, que es la cosecha de 2024, pues hemos tenido una serie de problemas que se pueden resumir en un inicio en el mes de junio de lluvias que afectaron bastante, luego temperaturas bastante más bajas de lo normal a lo largo del mes de julio, y esto ha producido pues una serie de plagas y enfermedades que se han dado en el cultivo, fundamentalmente enfermedades por afectación del hongo alternaria, también se han dado bacteriosis, y hemos tenido también en el mes de octubre pues también lluvias intensas que han producido también alguna pérdida en cuanto a producción. En resumen, el año 2024 pues ha sido una cosecha bastante escasa, que la cosecha de 2023 había sido históricamente la cosecha que peores datos de producción había tenido, y sin embargo el año 2024 pues todavía ha sido más escasa que el año 2023, con lo cual pues la situación pues ha sido de escasez y bueno, pues mala cosecha. No ha ido bien. Los años que hay poca producción por enfermedades de la planta o por el tiempo, ¿cómo se las arreglan los productores para atender la demanda de sus clientes? Bueno, pues los productos con denominación de origen son productos alimentarios con calidad diferenciada que tienen un volumen, y cuando se acaban las existencias se vende, lógicamente se vende lo que hay, pero cuando se acaban las existencias pues evidentemente no se puede sacar de ningún sitio ni se puede multiplicar. Es verdad que lo que se produce en el mercado cuando hay una escasez, pues lógicamente es un aumento del precio del producto, pues, evidentemente como ha pasado en otros productos agrícolas como puede ser el aceite de oliva, estos años que ha habido tanta escasez, pues pasa lo mismo con el pimentón de la Vera, pero no se puede sacar de otro sitio, porque el pimentón de la Vera pues tiene unas características muy peculiares ligados a un origen, y no tenemos posibilidad de aumentar la producción de pimentón de la Vera. ¿Os preocupa el relevo generacional, la falta de mano de obra, el cambio climático? En este sentido, ¿cómo estáis ayudando a los productores y a la industria? Sí, evidentemente estos son problemas los que has comentado, que son comunes a todo el sector agrario, no solamente al cultivo del pimiento para pimentón, sino a toda la producción agrícola. Es verdad que el envejecimiento de lo que es el sector agrario de los agricultores pues es evidente, y además con el agravante de que cuando un agricultor se jubila pues hay como muchas probabilidades de que ese puesto no se reemplace, porque los hijos de nuestros agricultores pues no están por la labor en cuanto a seguir con la agricultura, pues por todos los problemas que tiene. Es verdad que el problema del cambio climático también achacamos gran parte de las malas cosechas que hemos tenido en los últimos años a que el cambio climático pues ha afectado a las cosechas, porque hace frío cuando no debe hacer frío, llueve cuando torrencialmente en momentos determinados, y todo esto pues afecta bastante a las cosechas. Nosotros desde la denominación de origen lo que hemos hecho es que nuestros técnicos de la propia denominación de origen, los inspectores auditores, pues están recibiendo formación para poder asesorar a nuestros agricultores inscritos en la denominación de origen
en sanidad vegetal, y cualquier problema que tengan en este sentido, pues nuestros inspectores auditores que están a pie de campo y están en contacto directo con los agricultores, pues también en colaboración con el Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta de Extremadura, pues van a hacer que, bueno, pues tengan un servicio de asesoramiento que la propia denominación de origen pues les va a dar. ¿Se están poniendo en marcha proyectos de innovación en el proceso del pimentón que permitan mantener los mismos estándares de calidad y a nivel de siembra, recolección o secado? Sí, es interesante que me hagas esta pregunta, porque entre los problemas que hemos comentado antes que tiene el sector agrario, hay uno muy importante también, que es la falta de disponibilidad de mano de obra, y en este caso el pimiento para pimentón reclama mucha mano de obra en la recolección, y el problema ya no es lo caro que resulta y el aumento de costes que supone para los agricultores, sino que es que no disponemos de mano de obra, no encontramos mano de obra para la recolección. Entonces, en este sentido, para nosotros es muy importante el que el cultivo del pimiento se pueda mecanizar. En esta línea, desde la denominación de origen, queremos apostar por el desarrollo de la recolección mecánica en el cultivo del pimiento, y pues estamos poniendo en marcha un proyecto para el desarrollo de una máquina que pueda recolectar pimiento para pimentón aquí en la zona de la Vera. Este proyecto estaría pues, financiado por Adicomer, que es el grupo de acción local de la comarca de la Vera, y bueno, pues esperamos ponerlo en marcha en esta próxima cosecha, y que en un plazo de tiempo que no sea muy largo pues podamos tener una máquina que ayude a los agricultores tanto a reducir sus costes como a solventar el problema tan grave que tienen de mano de obra. Luego hay otro aspecto también en el que estamos trabajando, que es en la mejora de las variedades que tenemos. Las propias variedades que se cultivan en la Vera, que son las que están incluidas en el pliego de condiciones de la denominación de origen, pues es verdad que a lo largo de los años pues puede haber habido una cierta pérdida de las características iniciales que tenía, y también por las condiciones nuevas a las que nos enfrentamos con el clima, pues también hacen que pues las variedades se tengan que adaptar, y estamos trabajando también en esta línea de mejorar las variedades que tenemos actualmente. ¿Cuántos agricultores y fabricantes están actualmente certificados? Pues la denominación de origen somos alrededor de 470 explotaciones inscritas, es decir, serían 470 agricultores, y ahora mismo hay 11 industrias molino-envasadoras pues que son las que compran la producción a los agricultores, muelen y comercializan el pimentón de la Vera con denominación de origen. ¿Cuáles son las citas más importantes de 2025 a nivel de promoción para la DOP? Ferias, congresos, etcétera. Bueno, pues la denominación de origen, una de las actividades importantes o de los objetivos que tiene, pues es la promoción del producto. En este sentido, pues, todos los años asistimos a numerosas ferias. Este año estamos centrando la promoción en las ferias nacionales. Vamos a empezar con Madrid Fusión, que se celebra en Madrid. Luego después estaremos en HIT de Málaga, que es una feria también de hostelería y turismo, que también es a primeros de febrero. Luego después iremos al Salón del Gourmet en Madrid y probablemente al Fórum de Barcelona. Y luego tenemos también un evento importante para la denominación de origen, que es en el mes de junio, que es la Asamblea
de la Asociación Origen España. La Asociación Origen España es una asociación que engloba a todas las denominaciones de origen alimentarias de España, y cada año nos celebra unas jornadas técnicas y su asamblea anual en la sede de una de las denominaciones de origen que están asociadas a esta organización. Este año lo vamos a organizar desde aquí, desde La Vera, y bueno, pues creemos que es una ocasión muy importante para mostrar tanto nuestro producto como también las características turísticas de aquí de La Vera y todos los valores que tenemos aquí en nuestra zona, pues, a todo el resto de denominaciones de origen de España. En cuanto a proyectos internos, ¿tenéis pensado iniciar alguna acción? Hemos enfocado, nuestra promoción más en cuanto a ferias y en determinadas zonas de España. También tenemos una colaboración con el aceite con la miel de Gata Udes, con la denominación de origen, y haremos acciones conjuntas promocionales. Y bueno, pues es verdad que este año, que llevamos unos años de reducción en cuanto a los ingresos de la denominación de origen, porque nosotros, la denominación de origen se financia, aparte de por las ayudas públicas, pues por las aportaciones de las tasas, pues tanto de los agricultores como de los industriales. Y evidentemente, al haber menos producción, ha habido menos ingresos y hemos tenido que priorizar en cuanto a las acciones promocionales, en el sentido en el que te he indicado, pero desde luego el tema del Festival Sensaciones, pues ahí está. Se han hecho o estaba previsto hacer algunas actividades durante este año, pero de una manera más reducida, y en cuanto haya posibilidad, pues la verdad es que la idea es volver otra vez a retomar el Festival Sensaciones, porque creemos que es importante tanto para la zona como para nuestro producto, pues bueno, pues ligando siempre lo que es el pimentón de La Vera, pues con la actividad turística que tenemos aquí en la zona. ¿Cómo describirías en general el momento actual del sector del pimentón? Bueno, pues estamos en un sector que bueno, pues tiene gran importancia para la economía de la zona, y también un sector que da un gran prestigio tanto a la comarca de La Vera como a nivel provincial e incluso regional. Estamos en un momento de transición. Como te he comentado, pues hay diferentes problemas que afectan al sector agrario, y bueno, pues nosotros estamos abordando varios proyectos para mejorar tanto la rentabilidad de los agricultores como bueno, pues la producción que vuelva otra vez a ser un mayor. El pimentón de La Vera, pues es un producto que tiene gran demanda en el mercado, con un gran prestigio, y bueno, pues va a volver a tener las producciones. En cuanto haya una cosecha normal, pues volverá a las producciones de siempre, y bueno, pues esperamos que esto sea así en un plazo corto de tiempo. Muy bien, muchas gracias.